Bienvenido a tu canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy os traigo una pequeña review. Hoy os traigo una maqueta que curiosamente no es de la edad de piedra del modelismo. Hoy os traigo la Torre Bruno del Scharnhorst, de la marca Takom en escala 1:72. La maqueta es un molde de 2022, es decir, hace nada. Y es una cosa bastante rara para los estándares que yo vengo haciendo, que son del año de la Polka. Ya la tapa nos avisa de que vienen unos extras los cañones de aluminio. Esto es un puntazo. Y las medidas que tiene el cañón, que se va aproximadamente a 30 centímetros y medio de largo. En el lateral de la tapa encontramos diferentes libreas, correspondientes a las diferentes épocas y la decoración que llevó el buque. Tenemos la librea para la torre temprana, que es hacia 1940, con la parte superior en color amarillo, y luego tenemos la librea de camuflaje estándar. En el otro lado de la caja tenemos un resumen de todas las piezas y los peines que lleva dentro. En el primer peine encontramos los cañones y diversos detalles, luego tenemos también todos los guardapolvos de los cañones, detalles de la torre y también piezas para las ópticas, y finalmente la torre en sí. También viene el anillo y el soporte de la torre que hace de peana. Este detalle me ha parecido interesante porque así puedes ver el despiece de la maqueta sin tener que abrir la caja. Y eso es algo interesante puesto que si la caja viene precintada no tienes que andar abriéndola para ver cómo es. De salida nos encontramos con que la caja es un contenedor más que adecuado para toda esta maqueta. Las paredes del cartón son bastante gruesas y vienen muy bien armada. Como siempre, vamos a ver primero las instrucciones, a ver cómo viene esto. Mola ese dibujo con pinta de plano en alzado lateral que han puesto aquí en primera plana. Tenemos una breve explicación de qué son los símbolos que vienen en cada página. Y luego tenemos el típico despiece que viene, es decir, lo mismo que hemos encontrado en el lateral de la caja, pero aquí te viene en plan esquemático. Estas instrucciones modernas están hechas a base de infografías, por lo general son las mismas infografías que han utilizado en los procesos de producción para diseñar los moldes, pero hechas en papel, y esquematizadas de manera que te dice cómo va el montaje. El kit por sí mismo tiene muy poquitas piezas y arranca directamente con el montaje del anillo de la torre. Tiene también unos detalles como son esos conductos que tienen los laterales de la torre, que también te dice que hay que dejarlos ya montados. Asumo que toda esta parte por sí sola forma un módulo de montaje, que es el soporte de la torre. En la siguiente página tenemos ya el montaje de la torre en sí. Podemos ver bien definidos todos los vanos donde salen los cañones y también una breve explicación de cómo montarle las ópticas. Una cosa que no me ha gustado de la maqueta es que a los cañones, por narices, tienes que montarlos con los guardapolvos cuando este buque no siempre los llevó. Y es un fallo que creo que de verdad a Takom no le costaba nada haberlo hecho de otra manera, simplemente poniendo una barra pasante por dentro y algo a que avisagrara a los cañones para poderlos hacer y que diera el efecto de que no llevan los guardapolvos montados. Eso sí, te vienen guardapolvos para hacerlos, tanto con los cañones bajados como con los cañones a máxima elevación. No hay término medio. Al final de las instrucciones encontramos otra infografía donde vienen las libreas y cómo colocarles y dónde los colores. En este caso un amarillo para la torre, no hay mucho más. Y si acaso algo de camuflaje que lleva en la decoración superior. Con eso ya lo dejas montado y se acabó. Esto es todo, no hay más. En la contraportada lleva otro alzado frontal y mola un montón, o sea, es que te da una idea de lo que vas a ver una vez montado. Entrando ya en materia con las piezas, todas vienen bien modeladas. Vamos a partir de esa base. No tienen rebabas y además se ven muy bien. El anillo de la torre me parece una auténtica pasada. Quizá lo veo muy liso y sería cuestión de mirar fotografías a ver qué más se le puede hacer a esto. Porque quiero suponer que aquí le faltan paneles y remaches y demás. El plástico como tal es bastante grueso, lo cual para una maqueta de este tamaño está muy bien. Tendrá como 2 milímetros de espesor. En el siguiente peine ya encontramos alguna pieza de la torre, en concreto la placa trasera. Parece que viene realmente bien detallada, a pesar de que sigo con la sensación de que a esto le faltan remaches o cositas, o líneas de soldadura, que también puede ser. Los muñones que llevan las ópticas se ven realmente bien, tienen pinta de que están bien detallados y correctos. Además tienen las bisagras directamente moldeadas para las tapas de los visores. Hay algo de cableado eléctrico finamente reproducido con los empalmes y todo.
En las partes curvas de los muñones de los visores observo un cambio de textura con respecto al resto de las placas, y esto es algo que quizá no me entusiasma porque va a tocar lijar para igualar por lo menos ese tipo de textura con el resto de la torre. Si aún no te has unido a la tripulación del canal, aprovecha y hazlo ahora. Pulsa el botón de suscribirte, que es gratis, es de las poquitas cosas gratis que nos quedan en esta vida, por cierto. Cualquier duda que tengas, déjamela abajo en la caja de comentarios y de paso déjame tu like si te gusta el contenido. El soporte y el anillo de la torre están muy bien modelado. Llevan también unas compuertas modeladas en la parte inferior y están bastante bien hechas. Además encontramos una línea de remaches o de tuercas que lleva en todo el borde de la torre. El grosor en las piezas es una constante, y creo, de verdad, que esto para una maqueta de este tamaño va a estar muy bien. Los peines de los cañones vienen en dos partes. Además, tienen detalles para todo el anillo de la torre, también tienen detalles como escalerillas, tienen fundas para las mangueras, tienen cositas varias. Esto no me ha gustado, y es que la escalera viene doblada precisamente porque la han querido hacer ya directamente con la doblez, y al engancharse con el otro peine, la escalera viene deformada. Aquí tenemos también el tubo contenedor donde se guardan todas las baquetas para limpiar los cañones. Creo que la intención de hacer los cañones en plástico y luego suministrarlos en aluminio es ofrecer un extra, pero también por si algún día deciden no hacerlo, que puedas seguir haciendo igualmente la maqueta. Tacom, tenías que haber hecho esta escalera en dos partes, no te costaba nada, y así te hubieras evitado este problema. ¿Se puede enderezar? Sí. ¿Se te puede romper? También. ¿Te puede tocar hacer una escalera entera de scratch otra vez? Pues también. Además que es que vienen las dos deformadas. En este peine tenemos todos los guardapolvos. Aquí tenemos para hacerlos con los cañones en posición subida o bajada. Un detalle muy interesante es que han reproducido la lona de una manera maravillosa. Tienen todo ese tipo de dobleces que indican que son una tela súper gruesa y que nos encanta ver en este tipo de pieza. Es algo que sinceramente creo que le va a dar mucha vida a un cañón pintado de color gris tan frío. No sé, a mí me transmite movimiento por lo menos. Aunque también me hubiera gustado que nos dieran la opción de no ponerle los guardapolvos y dejar el cañón como se ve en muchas fotografías sin ellos. Al final del día esto eran piezas que bien eran de una lona muy gruesa o de cuero que se podían poner o quitar en función de lo que hubiera que hacer con el cañón. Llegamos a la base. Esta es una pieza bastante interesante y viene muy bien reproducido todo el tableado de madera que lleva la cubierta. Modelada en una sola pieza y se ve como una pieza enorme, muy vasta, quizá masiva, pero mirándola de cerca nada más lejos de la realidad. Está finamente modelada y detallada. Además ofrece ese contorno de madera en dos alturas, tanto a pie de cubierta como justo detrás de la torre. Y no sé a vosotros, pero a mí me está dando la sensación de que esto encaja de maravilla. Tiene pinta de que es poner el anillo de la torre, si lo has pegado correctamente, y darle una gotita de extracín y que corra con ella. Es una auténtica pena que esta pieza no la vaya a usar. En breve os contaré por qué. Y llegó el plato fuerte, por fin, la torre. Me parece que está súper bien hecha. Se ve imponente con todos esos ángulos, los remaches. Me parece una auténtica pasada, aunque creo que se puede detallar mucho más. Una cosa que no me gusta es que viene con los portillos cerrados. Y esto se le puede hacer abierto perfectamente. Luego también los ángulos que lleva están muy bien definidos, aunque no me queda claro si estos serán de soldadura o qué. Pero igualmente se puede detallar un poquito más. El remachado viene bien definido y también tiene las zonas donde va unida la escalera lateral, que es justo delante de donde van los muñones que llevan las ópticas. Veo los vanos por donde salen los cañones y creo que Tacom ha tenido una oportunidad perdida para hacerlos de manera que no se puedan poner los guardapolvos. Y es que de verdad, hay un montonazo de fotos donde viene sin ellos. Pero bueno, haciendo una pequeña prueba superpuesta podéis ver cómo los sacos se colocan de manera que tengan el cañón a nivel o se pueden colocar con el cañón en elevación. No hay opción intermedia. Una pena. Afortunadamente el plástico sigue siendo bien grueso, algo que me resulta muy interesante para el proyecto que tengo en mente. Llegamos a los cañones de aluminio. Es un auténtico detalle por parte del fabricante Tacom que hayas puesto esto. De verdad, gracias. Se ven absolutamente espectaculares.
Y así te quitas el problema de tener que andar pegando las mitades de cada cañón y que luego al lijar pues se te quede algo plano o te salgan rayas o no haya quedado bien. Son de estas cositas que te alegran el día cuando abres una maqueta y te las encuentras. Como conclusión a esta maqueta, me resulta muy sencillita de hacer y creo que para alguien que está, por ejemplo, haciendo tanques, que es por asimilación algo muy parecido a esto, y quiere introducirse en el tema naval, puede ser una opción interesante. O simplemente quieres tener una pieza masiva y espectacular en la estantería. No le veo demasiado misterio ni a la construcción ni al montaje, y además parece que todo va a encajar de maravilla. Así que esto sería una pieza para prácticamente todos los niveles. Y además una pieza rara y curiosa de ver en una estantería. Para el proyecto que quiero hacer me he hecho también con esto, una catapulta de la Marina Alemana para hidroaviones. Es de la marca White Ensign en escala 1.72. Viene completa en fotograbado y es un auténtico caramelo. Y aquí veis el motivo de que haya comprado un arado. Por cierto, si no habéis visto la review, os dejo el enlace por aquí arriba. También tiene los cilindros de gas que llevaba la catapulta. Estos están moldeados en resina. A pesar de la pintaza que tiene, el fotograbado me temo que es demasiado fino y va a tocar armarla interiormente con algo de plasticard o algo que se me ocurra, a lo mejor tubo de latón, no lo sé, ya lo veré. Y es que me resulta blandita y flexible. Necesito que sea más resistente para lo que se le viene encima. Esta es una de las razones por las que quería esta catapulta también, y es que viene la rejilla donde camina la tripulación realmente bien hecha. Y aún así, es una catapulta que creo que se puede tallar todavía mucho más. Ya lo veremos. También tenemos la cuna del avión. Y esto es algo que ya me da que sospechar un poquito porque quizá no aguante bien el peso del avión, así que seguramente tenga o que rehacerla con tubo de latón para que aguante bien el peso, o rehacerla en plasticard, ya lo veré. Estoy viendo que esta review al final se me ha ido un 2x1, por cierto. La idea es representar la Torre César del acorazado Scharnhorst tal como fue en 1940, con el arado 196 encima. Hay algunas fotografías de ello y la verdad es que me llama muchísimo la atención hacer el arado y utilizar de peana toda una torre de acorazado. Implica tanto las modificaciones que haya que hacerle al anillo de la torre como las modificaciones que tenga que llevar el arado para adaptarlo a la cuna. Recordemos que el arado 196 que hay es el de Rebel, y es que no es una maqueta especialmente moderna ni buena, pero es lo que hay. Dado que la de Sword es bastante complicada de encontrar, pues me apañaré con lo que hay. Si quieres mantenerte al día de este proyecto, que yo creo que realizaré en los próximos meses, suscríbete al canal, únete a la tripulación, que te reitero, es gratis. Si te gusta el contenido, déjame tu like, que eso me ayuda a crecer y a hacer mejores vídeos. Y cualquier duda que tengas, déjamela también en la caja de comentarios, que yo la leo y te la respondo. Un abrazo a todos los marineros y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.